Sí, sí. Sí, profe. Sí. Bien. Son estas semanas las que está quedando del cuatrimestre. La de la práctica creo que ya lo conocían. Sería el práctico 6 que sería el práctico de los temas que estamos viendo hoy, que sería de concurrencia, ¿sí? Nosotros veríamos hoy lo que queda de concurrencia, salvo el problema este de productor-consumidor, que es básicamente en lo que se basa el segundo examen. Y los temas más complicados de práctico 6. Eh, Luego, los que quedaría sería la unidad 7 que es patrones de diseño. Acá en la descripción, básicamente, todos los patrones que ya están puestos acá ya lo vimos. Tanto el de MVC, como el de modelo vista, como el de base de datos, que sería el de DAO. El Singleton creo que lo vieron, Observer y State también. Eh, o me equivoco. El Singleton se lo di yo, con seguridad. ¿El Observer lo Sí, el vieron? stay y el server igual. Ah, ¿ya lo vieron los dos? Bien. Entonces lo que voy a hacer es utilizar ese tiempo para explicarle otros patrones de diseño, que hay un montón, eh, en esas dos clases, ¿sí? Van a ser cortas, no vamos a ocupar las 2 horas de eso, una hora como mucho. Después tenemos en la práctica de la consulta, el día 25 previa al examen que sería el 27. Por lo general, o al menos como era antes, se ocupaba tanto horas de práctica, las 2 horas de práctica y después lo que quedaba una hora más de lo de práctica, ¿sí? Que no son consecutivas, pero como nadie ocupaba el espacio físico en ese momento, no hay problema. Ahora lo que tengo que hacer es planificar bien con respecto al aforo del laboratorio, que es de 12 como le había comentado. Entonces tengo que dividir ahí por ahí en dos tandas el examen y eso. Lo siguiente de teoría sería una consulta de trabajo final. Después tengo promoción, ¿sí? Mientras ustedes ven el práctico 7 en la práctica, vamos nosotros a, primero, tener una consulta de promoción y después el examen de promoción. Pienso que va a ser un solo día porque no creo que pasen más de 12. Creo que no hay muchos, creo que hay 3 o 4 en promoción ahora. Después, recuperatorio final y trabajo final. Esto lo acabo de hacer, así que es posible que tenga modificaciones. En especial porque si el recuperatorio final pasa más de 12 personas, que esperemos que no, que sería muchísimo, haría falta hacer otra tanda más, ¿sí? Entonces quizás se pase esta fecha. Bueno, ¿tienen dudas de esto? Por mi parte no, profe. La promoción era con más de 7, ¿no? Sí. 7 o más. Ah. No sé quién estaba en promoción. Creo que Jonathan Spo estaba en promoción y habían dos más y no recuerdo el nombre, sí. Sí, pero con lo justo, pero estamos. Bien. Eh, bueno, si no hay más consultas sobre esto, presencialidad en cuanto a esto, con seguridad del examen. Y quizás la consulta también. Sé que la documentación me exige que tenga una anticipación de 15 días. Entonces no estamos ahí con mucho tiempo, con muchas clases para hacer presenciales. Bueno, el trabajo final igual sería presencial, obviamente. Pero bueno, eso ya lo veremos. Profe, Sí, ¿y hay posibilidad de tener una clase presencial antes del segundo parcial? sí, sí, porque nos da el Como tiempo, para ¿no? A ver. conocer el campo de batalla. 7 son 10, 11, 12, 13, 14, 15, el 22. El 22. Y estamos ahí. Todo esto podría llegar a ser presencial. Lo que me complica es el aforo. Quizás ponga alguna encuesta en Telegram que a medida que van contestando eh, se van llenando los cupos o algo así. Lo que pasa es que me cuesta encontrar el método justo para que todos tengan la misma posibilidad de tener clases presenciales. Eso es lo único. Pero bueno,
Eh, apenas termine esta clase lo voy a hacer. Si no, Y- nos quedamos Igual, cortos de tiempo. profe, hoy creo que vi una noticia que daban vía libre a decidir cómo volver a la Sí, como presencialidad. que eliminaron el distanciamiento, todo, como que Claro. sacaron todo, ¿no? Sí, como que cada universidad decidía ahora Sabes o que yo así. también la vi, pero no sé. Esperemos que sea mucho más sencillo, andar pensando. Y eso que ustedes no vieron el protocolo que mandaron, que es ilógico. Te piden que vos pongas en una bolsa Ziploc las hojas o exámenes que les tengo que dar a ustedes, los pongan sobre la mesa, yo me aleje 2 metros, ustedes rocíen esa bolsa Ziploc con, con la solución esta de alcohol y agua, ¿viste? Y ahí recién ustedes lo pueden abrir pasado un tiempo, no sé qué cosa. Es un bardo mal. Es un montón. Es Sí, una sí, sí. No sé banda. si en Es un ningún montón. lado es así. No, sí, además vos salís después y ese distanciamiento es totalmente... Claro, después tenemos que ir en el colectivo manoseando por todos lados y se queda en la nada eso. O en los boliches. En los Y en los boliches boliches pasa. están todos abiertos, igual. También, es verdad, Ni anda hablar. para todos lados. No tiene sentido. Pero bueno, por lo menos vamos a tener algo presencial. ¿Sí? Les voy a conocer la cara, al menos. Pasemos a ver lo de hoy, porque es lo más pesado que van a ver, creo, teoría y lo que más complicado se hace de entender. Alguien no estuvo en la clase pasada, somos bastante pocos hoy, justamente es el tema más complicado. Una lástima. ¿Hace falta repasar lo que ya vimos antes? Creo que te nos da tiempo. O empezamos directamente con lo a donde habíamos quedado. Usted quiera, profe. No, Si no, quiere, es para ustedes, no, yo no para repetir lo bueno, mismo. un pequeño Un Un repaso, profe. repaso sí, rapidito podría estar bien. viene nunca del tema. Bien. Acuérdense que los procesos, tenemos una parte, cuando se ejecuta un proceso, lo que se hace es reservar espacio en memoria para ese proceso, tiene archivos relacionados si los abre o no, o los genera, y el código mismo, ¿sí? del proceso. Un proceso lo pueden llegar a pensar como si fuese un programa, ¿sí? Este mismo Chrome que tengo abierto o el OBS que estoy grabando ahora la clase. Ahora, por detrás es muy común tener varios threads, que son hilos, que son secuencias de ejecución que pueden ejecutarse concurrentemente o paralelamente, ¿sí? Estos hilos lo que comparten es el código que obviamente es de donde sale, el espacio de memoria y los archivos que pueda llegar a tener abierto o estar creando ese proceso, ¿sí? Que tiene muchos hilos. Los hilos comparten eso, y ese es el principal problema que existe, ¿sí? El manejar la consistencia de los datos y si tienen abierto un archivo, hacer que sea consistente también lo que se está leyendo, lo que se está escribiendo y demás, ¿sí? Bueno, además hay otras cosas propias del archivo, pero esto no lo vamos a utilizar. No es visible a nivel de programación, ¿sí? Un hilo pasa por esta secuencia de estados. Nuevo es cuando apenas se le da el start y pasa a estar en ejecución. Se puede bloquear haciendo que salga del procesador, ¿sí? Y puede volver a entrar en ejecución el procesador y después, una vez que termina, finaliza y muere, ¿sí? Sencillo es. Encontré unas imágenes que es lo que habíamos dibujado la última vez, que las saqué de esa página que está ahí abajo, que me parecieron útiles, ¿sí? Imagínense el hilo como si fuese esta línea que está acá por debajo y tiene unas instrucciones, que serían las líneas de código, ¿sí? El procesador va consumiendo esas instrucciones secuencialmente. Porque estamos en un procesador, un hilo, ¿sí?
que es básicamente todos los programas que estuvimos haciendo hasta ahora, la secuencia de ejecución sería esa. ¿Se entiende esto? ¿Se ve claro? Sí, profe. Bien. Sí, Ahora, se complejiza un poco la cosa cuando tenemos, por ejemplo, un procesador ejecutando dos hilos al mismo tiempo. Fíjense acá. Tenemos el hilo original, que sería el A1, o por ejemplo, en nuestro caso en Java, el main, hilo main, que llegado a un punto en su ejecución, lo que hace es crear dos hilos. Un hilo más en realidad, el hilo B. ¿Sí? Entonces, pasamos a tener varias o sea, tres pares más de instrucciones que ejecutar, ¿sí? En un solo procesador. Lo que sucede abajo sería esto. Se ejecuta primero la primera instrucción de A1, ¿sí? Después se empiezan a repartir el tiempo de procesador entre las instrucciones del hilo B y las instrucciones del hilo A. ¿Lo ven? Esto no es. El orden no es decidido por el programador, sino que es decidido ya por el sistema operativo. ¿Van siguiendo? ¿Alguna duda de esta imagen? En realidad serían un montonazo de instrucciones, ¿no? Sí, obvio. Depende de qué tan grande sea el programa. Recuerden que lo que ustedes van programando después se transforma en un montón de líneas de código más y que llega después a instrucciones que son del nivel del assembler, ¿sí? Del procesador. Así que cuando se llega a este punto de instrucción a ejecución, esta instrucción, una línea de código que ustedes escribieron en Java se traduce en un montonazo de instrucciones de procesador o de assembler. Y esto sería concurrencia, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de paralelismo, lo que sucede es que tenemos dos líneas de tiempo, dos procesadores al menos, ¿no? Podrían llegar a ser más. Y que se van repartiendo de a dos las instrucciones a ejecutar, ¿sí? Y en este ejemplo lo que hace el procesador 1 ejecuta todas las instrucciones de A, hilo A. Y el procesador 2 todas las instrucciones del hilo B, el segundo hilo. ¿Se entiende? ¿Puede existir que se mezclen entre las instrucciones o no? Porque si no, como que no tendría... Como que sería lo mismo, ¿no? Un hilo está para un procesador y el otro para el otro. La diferencia principal, primero para contestar esta pregunta, sí, puede ser que se mezclen entre A1 y B1 en procesador. Sería concurrencia y paralelismo al mismo tiempo sobre los procesadores. Eso lo van a ver con más detalle después en sistemas operativos quizás. Pero eso ya es gestión del sistema operativo de quién maneja a quién, al decirles, ¿sí? Igual, profe, en el sentido de, o sea, usted está diciendo que B2 está en el procesador 2 y que A1 está en el procesador 1. Eh, Eso yo no lo puedo definir, ¿no? O sea, No, el procesador decide, digamos, o sea, puede que el procesador 2 esté A1 y sí, ¿no? claro. Eso es todo decisión del sistema operativo a dónde va a parar el hilo que se está ejecutando, ¿sí? La principal diferencia que deberían de ustedes tener en cuenta es que esto se ejecuta mucho más rápido, ¿sí? No tengo B1 y A2 en este caso se estarían ejecutando al mismo tiempo en un diferente procesador. Esa es la diferencia. Bien, esto sería ya, no sé si ya es nuevo, bueno, en realidad ya lo hemos visto el sleep. Pero bueno, el sleep sería el método sleep, ¿sí? Lo que hace es suspender la ejecución del hilo por un tiempo especificado por parámetro, que puede estar en milisegundos o nanosegundos, ¿sí? La idea es que se pueda hacer más espaciada la ejecución del hilo si es que esto es necesario,
o también para poder dar tiempo a otro hilo para que se ejecute, ¿sí? Y como prácticamente casi todos los métodos que están asociados a hilos, no es preciso. O sea, no te puedes confiar en que el sistema operativo va a dormir efectivamente esa cantidad de tiempo, el hilo. ¿Sí? Las interrupciones es un método que uno puede llamar para decir, bueno, hilo, basta, deja de ejecutarte, termina. ¿Sí? A nivel de código. ¿Sí? Uno desde el hilo main podría decirle al hilo 1, hilo 1.interrupt. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es capturar esa interrupción. Los métodos sleep y los demás métodos que ya están dentro de la clase thread contemplan eso, haciendo que ustedes implementen un try y un catch por un interrupted exception, ¿sí? Pero por ejemplo, si ustedes nunca tienen un sleep dentro de su hilo, tendrían que verificar si recibió una interrupción o no, en el caso de que estén haciendo un procesamiento muy largo y complejo, ¿sí? Acá hay unas porciones de código que lo dejan un poco más claro, me parece. En el lado izquierdo se usa el thread sleep y esto obliga a que ustedes utilicen el try de catch, ¿sí? O parar sobre try de catch o simplemente propagar la excepción. Y lo que se hace es, bueno, esto verifica en la ejecución del sleep periódicamente si recibió una interrupción desde otro hilo, del hilo mail por ejemplo, ¿sí? Si lo hace, va a lanzar la excepción y lo que nosotros hacemos es basta de ejecutar este CISO que está debajo, hacemos un return y devolvemos el flujo de ejecución a otro punto, ¿sí? Ahora, la parte de la derecha sería en el caso de que no tengamos un método que nos obligue a implementar la escucha o el cacheo de los interrupted exceptions, ¿sí? Entonces lo que se hace es, en alguna parte de su procesamiento, se pregunta si este hilo fue interrumpido con este método que está acá, thread.interrupted. Si eso sucede, se puede o devolver como estamos haciendo a la izquierda con un return, o bien lanzar una excepción para que se maneje en algún lado, ¿sí? Por ejemplo, en el hilo o el método que nos dio el thread.start de este hilo que estamos ejecutando. No entendí, profe, el return. ¿Por qué? ¿Qué devuelve? Nada, devuelve solamente la secuencia de ejecución a quien lo llamó, ¿sí? No hace falta que devuelva nada, sino que simplemente vuelve. Ah, está bien. Bien, esto no me ha pasado hasta el momento de tener que interrumpir un hilo. Pero sepan que hay que en algún punto quizás verificar si es que no tienen uno de estos sleep en algún momento o un catch del interrupt exception. Chequear ustedes si fueron interrumpidos y devolver una excepción o simplemente hacer un return, ¿sí? ¿Alguna duda acá? Bien. El otro método para que tengan en cuenta es el método join. Este permite esperar a la ejecución a la finalización de la ejecución de un hilo, ¿sí? Tampoco nos podemos confiar de que espere el tiempo exacto que le estamos especificando, porque eso depende del sistema operativo, y también responde a las interrupciones lanzando la excepción interrupt exception, de la misma forma que tenemos acá, ¿sí? En vez del sleep sería join y también nos obligaría a usar un try and catch. Vamos a pasar al código. ¿Alguien quiere programar o programo yo? Si programo yo, quizás me vaya acelerando, así que me tienen que ir frenando, es lo único.
Como quiera, profe. No me respondo con la misma pregunta. ¿Alguien quiere programar? Si no, programo yo. Bueno, yo programo si quieres. Dale. Compartite tu pantalla. Lo bueno es que ahora no necesitamos ninguna base de datos ni nada de eso. Eso. Es normal que cada vez que entro al Eclipse me pide tipo que abra el Workspace, que el launch. Creo que te deja ahí un check para... Sí, si es normal. Y Ah, creo que tiene un check ahí para que vos dejes de preguntar. Pero no estoy seguro. claro. Está bien, está bien. Lo que tiene Java es que las aplicaciones son muy pesadas. Entonces tarda. Y el mismo Eclipse está escrito en Java. Ahí va, eh. Se tarda en abrir una banda. Ahí está. ¿Cómo lo pongo? Ejemplo de hilos. Y poner el main. Bien. Bien, en ejemplo de hilos lo que vamos a ir haciendo es consumiendo de un arreglo, ¿sí? Strings. Y vamos a hacer que ese hilo lo vaya imprimiendo. Es eso. Entonces, en el main lo que vamos a hacer es, primero vamos a definir una variable que nos permita setear el tiempo, ¿sí? Para los sleep. Sí. Eh, ¿De qué tipo es? es de tipo long, que es como un entero, pero más largo. Long, pero con minúsculas. Es. Y llamarlo tiempo, exacto. Igual a... Este va a ser para que... acá tienes que hacer una multiplicación porque es un valor que está expresado en milisegundos, ¿sí? Bien. Entonces ponemos 1000 por 60 por 60. Eso nos va a dar una hora, ¿sí? Ujú. Y ese tiempo lo vamos a utilizar para saber si sigue ejecutándose o no. Eso es el tema. Ponele ahí en un comentario si querés que se exprese una hora. Y por ahí les aconsejo cuando ustedes tengan que usar expresiones de tiempo, van y cambian acá. eh, Fíjense que los primeros 60 serían segundos y después los otros 60 serían minutos, ¿sí? Entonces si le decimos que esperen 4 segundos sería 1000 por 4 y ya está. Claro. Bien, vamos a hacernos un método estático de fondo que se va a encargar de imprimir la información del hilo y un mensaje, ¿sí? Entonces salí de ese main abajo y hacete un método que se llama imprimir. Recordá que tiene que ser estático y no tiene que volver nada, simplemente va a ser un sys. Ahora, el mensaje va a tener que venir por parámetro, eso seguro. Así que ahí en imprimir, ponele string y un mensaje. Exacto. Y ahora abajo ponete un siso Ujú. en donde vamos a imprimir el nombre del hilo, que hacerlo como una variable, y ahora arriba lo distanciamos. Vale. Y el mensaje que te acaba de llegar por parámetro. O sea, sí, mensaje. Sí, pero el hilo lo vamos a sacar ahora de poner arriba Sí. una variable que sea string nombre hilo, por ejemplo. Ujú.
Y a eso le vamos a asignar thread.currentThread, que nos devuelve el hilo que se está ejecutando actualmente. ¿Sí? Thread, la clase thread, eso. ¿Cómo th, era? th Sí. y read es. Punto Sí. current thread de ese mismo. Eso nos devuelve el hilo actual. Y ahora, Ah, a ese hilo actual que se está ejecutando en el procesador, le pedimos el nombre, .getName. bueno. Fíjate una cosa, ya que estamos, hace que despliegue ahí todos los métodos que tiene el current thread. Así Vale. vamos leyendo un poco lo que podemos llegar a tener o no de ese método. Tiene bastantes cosas, como verán. Por ahí ustedes pueden llegar a identificar el hilo con el nombre o con el ID. ¿Sí? Fíjate algo que estaba ahí, que había hablado Jonathan en la clase pasada, que si podíamos setear una prioridad del hilo, darle más prioridad a uno u otro. Sí, tiene get priority y el set, obviamente, de ese valor. Y otras cosas más que, por ejemplo, ahí está el isInterrupted, que es el que hemos hablado recién, Sí. que indica si recibió una interrupción o no desde otro hilo. Tiene también un isAlive que nos permite saber si está vivo, ¿sí? O sea, si terminó una su Claro. ejecución. Y hay otro ahí que es interesante de saber, es el isDemon. ¿Entienden la diferencia entre un proceso que es tipo demonio o no? No. Bueno, simplemente es que se está ejecutando en background, ¿sí? Es eso nomás. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que, a ver, algo más claro, por ejemplo, en tu teléfono, ¿viste cuando tenés a la vista, por ejemplo, la aplicación de Gmail? ¿Estás viendo tus emails? Vos actualizás y tenés a la vista lo que está ejecutándose de programa, ¿sí? Pero a veces, por detrás, bueno, tenés abierto Gmail, pero Ah, en segundo plano quiere decir. Claro, es eso, en segundo plano. Ah, Pero se actualiza por detrás sin que vos lo tengas abierto, entre comillas, a la aplicación. Información, bueno, sería eso. No lo vamos a usar, pero sepan que existe. Digamos. bien. Bien, cerramos eso y ahora ese nombre hilo lo adjuntamos ahí a ese mensaje y ponele ahí un espacio entre uno y otro. Bien. Y acá, ¿qué me dice? Dale, Bien, ahora vamos a hacer el hilo, ¿sí? El otro hilo. Lo podemos hacer ahí o lo podemos hacer... lo vamos a hacer ahí para que tengamos visibilidad de ese método de imprimir también que lo vamos a usar. O sea, por fuera del main, del sí. método main. Hacete una clase que sea mensaje, o loop mensaje. Pero no ahí. Perdón. Ahí mismo del ejemplo hilo, si no vamos a tener que hacer el imprimir también allá, en la otra clase. Y por fuera del método main. Bien. Acá, ¿no? Sí. Y es una clase estática, public static class. Y ¿Por qué ponerle me que tiras? syntax error. ¿Qué te dice el mensaje? Me parece que no tengo que poner acá. Acá tengo que hacer. ¿O no? No, no. Tarea, está bien. Podés definir clases dentro de otra clase más todavía. Ah, está bien. Tiene que estar al mismo nivel que main y que imprimir. A ver. ¿Qué te dice? Syntax error on token class. Char Chale, expected. espera.
Le saco al público. Privada será, a ver. Mm. Ponele que implemente Runable, a ver si le damos todo el cuerpo y termina o no. Al lado de la derecha, el mensaje. Acá. Sí. Implements Runable. ¿Cómo era? Y ¿Cómo? ahora... Sí, está bien. Ay, Implements. ¿está bien escrito así? Sí. Igual como que quedó colgado ahí con el class. No sé por qué te está saltando eso. Está bien, sí, güey, me parece que no. Public static point main, sí. Ejemplo class. ¿Será porque creaste eso afuera? No. Bueno, hacete otro archivo. ¿Control S no? ¿Puede ser eso no? Claro, ¿Cómo? la fila izquierda capaz si la borrás. ¿Control S? A ver, guardalo, sí. No. O sea, no tiene que ir adentro del main, no. No, no porque ese es el método main. Hacete Adentro de la otra clase. clase. Y porque seguramente es de eso por eso. Sepan que se puede poner una clase dentro de una clase, es muy normal. Y si programan en Android con Java, eh, pasa siempre. Y que Ya llega a tenés una ser hecha. hasta confuso. ¿Cómo? No, no, que ya tiene una hecha ahí. Por eso no le deja. ¿Ya tiene una hecha? Ah, tenés una, ahí escrito una clase, Ah, no sé. qué boludo. Ah, puede ser, ¿eh? No, pero déjalo. Y abrile. Y ahora, a ese hace que Ah, implemente por eso me parece que me deja. que implemente Runable. Bien, y ahora te va a decir que implementes el método run. Bien, ahí hacete un arreglo. Un array list. Array list es de strings. Poner el nombre que vos quieras. ¿De qué va a ser? De strings. Bien, y pongámosle cadenas adentro. Ponele tu nombre. Ponele mío, Pablo, Bruno, Ezequiel. Bien. Y ahora copiate y pegate el mensaje, el imprimir, que lo vamos a utilizar acá también. En realidad estaba separado justamente por eso, así que no. Pero de acá lo saco entonces. Sí, o copiar el contenido directamente, si quieres. Ah, está bien. ¿Cómo el contenido? Sí, eso es lo que está dentro. No todo el método, sino lo que está dentro. Ah, sí. Y ahora, eso va dentro de un loop, de un for, que va a iterar sobre el arreglo y va a ir imprimiendo el contenido del elemento. O sea, A en este caso. Y ahora reemplazaríamos mensaje por A. Y si querés el nombre de hilo lo podés instanciar, o sea, obtener arriba, junto con la creación del arreglo. Como siempre va a ser el mismo nombre. Ah, pues si no lo tienen que hacer todos. Sí, Se repite, si no. bien. A ver, y ponerle un thread, un sleep. Vamos a dormir el hilo ese 4 segundos. ¿A dónde? ¿Acá? Ahí o arriba, donde vos quieras. O arriba del CISO, ¿no? Arriba o abajo del CISO también. Está bien. Eh, Es un método de clase, así que tenés que llamar a clase thread y el punto sleep. Y ponerle... No, eso ¿Esto? sería mucho tiempo. Ponerle 4000 Ah, directamente. 4000 sería equivalente ¿debe a... estar en milisegundos? claro, está milisegundos, sí. Ah, está bien.
Bien, eso tendría que obligarte, sacarle el error de arriba y grabarlo, porque ese slip te tendría que estar exigiendo que tengas un try y un catch. Que debería estar. O sea, sacar ese. ¿Cómo este lo saco? Sí, se sacar. Ahí está, ahí salta. Ahora, hacerle un eso, exacto. Y. Bien, ahí si querés imprimir. No, está bien, con que imprima la. Con que imprima el stack estamos. No va a pasar tampoco Esto que lo lo saco. interrumpamos, así que. Eso déjalo porque quizás lo vamos a utilizar, o sea, para la ejecución del main. Y este no entendí para qué lo tengo. Ese va a estar ahora, ¿sí? Además de ese tiempo, vamos a necesitar el tiempo de inicio del programa, ¿sí? Mm. En esta clase de mensajes ya nos podemos olvidar, ya está completo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es obtener el tiempo del sistema en milisegundos para después hacer una diferencia de tiempos y ver cuánto tiempo tomó. Eso es así, el mismo long, otra vez long, y ponerle inicio o tiempo inicio o algo así. Y ahora, para obtener el tiempo actual de milisegundos es system, como el system out.print, pero en system.currentTime.milis, ese que está ahí. Eso lo habían usado antes y no, para crear rotate y demás. ¿Saben lo No, que yo hace? no puedo, me acuerdo. Mira, ponerle el mouse encima y leemos ahí rápido qué es lo que hace. Lo que te hace es devolverte el tiempo en milisegundos desde la fecha esa que dice ahí abajo, 1 de enero de 1970, ¿sí? Y eso nos devuelve un número grande, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora. Ahora, vamos a iniciar el hilo. Vamos a crear un hilo mensaje, ¿sí? Una pregunta, no entendí para qué lo vamos a usar eso, el current time. Para imprimir los tiempos que se va ejecutando y cuánto se va... simplemente por eso. Ah, No, eso no haría falta. Abajo de long, créate un objeto mensaje de la clase mensaje. Y ese objeto mensaje va a estar dentro de un objeto thread, ¿sí? Ujú. Bien, ahora hacete un thread. ¿Cómo, profe? No escuché. Hace un objeto thread, un objeto Ah, hilo. Y pasale por parámetro el objeto mensaje. Acuérdense que eso es así porque mensaje implementa runable, ¿sí? claro. No, no asignación no, sino que hace Ah, new thread y pasale por parámetro mensaje. claro, claro, claro. Bien, y ahora ¿recuerdan qué método hay que llamar para que comience la ejecución de un hilo? Start. Bien, te quise una cosa. Un error común sería llamar al método run, que es el que escribieron ustedes en ejemplo de hilos. En mensaje, perdón. Con, con- Eso haría que se ejecute secuencialmente. Sería como una llamada a un método común. Y no se ejecutaría como si fuese un hilo. No se olviden de eso, es importante. arre. Ahora lo que vamos a hacer es... vamos a hacer un mientras y vamos a imprimir mensajes que lo que va a hacer es saber distinguir entre cuándo se está ejecutando mi método, mi hilo main y mi hilo, que se llama en este caso. ¿Sí? Entonces, fíjate que el objeto hilo tiene un método que se llama isAlive, alive de vivo, ¿sí? Sí. Y eso mandalo adentro del while.
Lógicamente IsaLife lo que nos dice es si el hilo está vivo, ¿sí? Y está vivo si es cuando fue iniciado, que es lo que hicimos con el start, y aún no terminó su ejecución. Claro. Ahora, para hacer que nuestro hilo, que justamente se llama hilo, eh, espere, lo que tenemos que hacer es llamar al join, ese método que hemos visto recién, ¿sí? Entonces, mandale ahí debajo un t.join. Pero acá que imprimo. Ahí podemos usar el método de imprimir si querés y le mandás directamente el mensaje, que entonces lo que me va a hacer es preguntar sobre qué hilo se está ejecutando, ¿sí? Entonces, mensaje imprimir. No, el mensaje punto no hace falta. No entendí qué quiere que hagamos. Imprimir un mensaje. Está bien. Está bien eso que estás haciendo. Y poner, Ah, comienza. En realidad estás esperando. Así que ponele esperando, simplemente. Imprimir un mensaje que diga está esperando. bien. Está bien eso, está bien eso. En Pero vez de este imprimir es lo mismo que acá. O sea, estoy repitiendo, ¿o no? sí, porque sí, sí es lo mismo. Por eso no. Lo que cambia ahora es que de abajo, como ya tenés puesto ahí el código este de que obtiene el nombre del hilo actual, eh, te va a poner thread 0, creo que sería el main, esperando. Es eso nomás. Si querés hacerlo ahí y borrar a imprimir, o simplemente llamar a imprimir que ya tenés ahí, y mandarle como mensaje la cadena esperando, para saber de que estamos esperando a que el hilo se termine de ejecutar. ¿Sí? Eso déjalo estar. Ahora, en vez de Pasa que mensaje, el mensaje, o sea, está mal lo que estoy mandando acá. claro, Porque tengo estás que mandar mandando un objeto mensaje que justamente Sí, sí, es un hilo. Vos lo que tenés que mandar es una cadena. está bien. Y esa cadena que diga esperando. Así puede ser igual. Sí, sí y no. En realidad lo que estamos haciendo ahora es iterar mientras nuestro hilo mensaje esté vivo, que vamos a estar esperando a que finalice, ¿no? Sí. Entonces, para hacer eso, ahora tendríamos que esperar hilo.join. ¿Acá mismo? Sí. Fíjate que hay tres opciones. Una es, join hace que espere el tiempo máximo posible, ¿sí? El segundo join dice, bueno, voy a esperar un segundo. Y después vuelvo a requerir el ingreso al procesador, ¿sí? Y el tercero, bueno, es milisegundos y nanosegundos. Vamos a usar ese que tenés encima, no, el de arriba, el de milisegundos. Y vamos a esperar un segundo, o sea, 1000, a la ejecución de hilo en este caso, ¿sí? Bien. Ahora, abajo de hilo.join, vamos a hacer la diferencia de cuánto tiempo estamos esperando, ¿sí? Esto sirve como para decir, bueno, si ya te esperé, acá vamos a empezar a usar la variable esta que definimos al principio de tiempo, que sería como el tiempo máximo que podemos estar esperando que este hilo se ejecute, ¿sí? Ahora, les pregunto, ¿cómo harían ustedes para saber cuánto tiempo pasó de ejecución? ¿Qué La diferencia tenemos que hacer? de dos tiempos de máquina, digamos. No, System Current Time Milli. Exacto, menos el tiempo de inicio que tenemos arriba, ¿no? Sí. Bien. Si esa diferencia es mayor al tiempo a esa hora que pusimos arriba y hilo sigue vivo, lo interrumpimos. Y si no, seguimos esperando. Entonces, Ahí me perdí un poco, che. bien, ahora la vamos a ver. Ponete un if. ¿Este tiempo en qué está? Estos son Eso es, horas, ¿no? claro, el primero sería como
1 segundo por 60 por 60. Eso sería equivalente a una hora, ¿sí? Vamos a estar esperando una hora, que no va a pasar nunca. Pero es muchísimo tiempo a propósito. Sí. Pero lo ponemos como un control para que no se quede esperando exageradamente eh, que el hilo no se cuelgue, ¿no? Entonces decimos, bueno, te espero una hora y si tardás más de eso, ya está, te interrumpo y hago que se termine la ejecución del hilo y el programa en sí. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a usar un if. Ese hilo está bien. Porque Claro, eso, ¿este qué hace? eso lo que hace es esperar, o sea, tu hilo main va a esperar a que el hilo join termine su ejecución. ¿Durante cuánto tiempo? Un segundo. ¿Se ve? Sí. Va a tardar más tiempo que eso. Va a tardar más tiempo que eso, entonces cuando pase ese segundo es como, bueno, ahora otra vez terminaste. Es como que cada un segundo va a preguntar, ¿terminaste tu ejecución? ¿Y por qué dice que va a tardar más que eso? Porque le pusimos un sleep de 4 segundos. Ah, bien, bien, bien. Entre mensaje y mensaje encima. Así que va a tardar un poco más. Entonces que ya más o menos podemos visualizar cuál va a ser la salida de este mensaje. Va a ser un esperando, esperando, cada tanto sale un nombre, esperando, cada tanto sale un nombre y así, ¿sí? Claro. Bien, volvamos y vamos a comprobar que no se quede esperando por siempre. Eso va a ser con un if. Y ahí la condición va a ser mi tiempo actual, o sea, system.currentTime millis, menos el tiempo que definimos arriba en la variable inicio. Tiempo no, inicio. Ah, perdón. Ahora, esa diferencia ¿qué nos va a dar? Nos va a dar cuántos milisegundos han pasado hasta el momento. Bien. ¿Sí? Eso ponerlo entre paréntesis. Y tiene que ser esto, si es mayor al tiempo de espera, que es el tiempo que pusiste arriba. Y tenemos que... Sí. No entendí mucho qué tenía el time millis. ¿No era que se tomaba los milisegundos desde 1970? Entonces, si yo en inicio tengo mi... No, no entendí eso. O sea, tengo el tiempo que pasó desde 1970 hasta ahora, hasta este momento, ¿no? ¿También? Sí, exacto. Pero eso me daría cero entonces, ¿o no? ¿Cuánto tiempo pasó hasta ahora? Menos lo que ya pasó. Si eso es mayor al tiempo que yo le puse de espera, ahí ya como que estaría... Y ahí como que te diría, bueno, ya pasó más tiempo del que yo te quería esperar, ¿sí? Es eso. Claro, porque este va a quedar fijo, ¿no? Claro, ese quedó fijo ya cuando lo seteamos arriba. Claro. Y Y después este eso, va a empezar a ser más grande. claro, eso va a ir creciendo. Claro, por ahí, Jonah, este va a ir variando el tiempo. Y este sí queda fijo. Ponele, este va a quedar en esta hora, sí. Sí, ya entendí. Está, gracias. Bien. Eso, ponerlo entre paréntesis y agregarle un ampersand para preguntar. Pero, ¿acá mismo? No, fíjate que el booleano te lo va a dar la comparación. Entonces tiene que ir después de Perdón. tiempo y antes del sys. O sea, ahí, no, perdón. No, después de tiempo. Ahí, eso. Y ahora. Claro, pero me falta uno acá también. No, ahí ya está. Está puesto. Sacale después del inicio, ¿no? Ahí no, creo que no le falta. Verdad. Ahí está. Y voy a ponerle ampersand, ¿sí? Y sigue hilo.isalive. Y adentro pongamos un CISO que diga. O llama a imprimir, mejor dicho. Llama a imprimir y decir, esperando demasiado, te interrumpo. O sea, algo así. Ya esperamos mucho, te interrumpimos. ¿Qué te iba a decir?
Ahí está. Bien, y ahora efectivamente tenemos que interrumpir el hilo. Entonces sería hilo.interrupt, debajo del imprimir. Ahora, recuerden que lo que hace interrupt es como enviar un mensaje al otro hilo, pero no lo fuerza a cerrar, ¿sí? Es como que queda en el programador el controlar ese mensaje que le estás mandando de interrupción, ¿sí? Lo estamos haciendo porque fíjense que lo que hacemos es un catch del otro lado. Pero va a hacer falta aún esperar por el hilo para que haga ese control que acabamos de decir, ¿sí? De que salte la excepción, vuelva la ejecución acá y termine. Entonces va a hacer falta otro join más, luego de haber sido interrumpido. Entonces hilo.join. Y ahí ya usamos el primero, que espere lo que tenga que esperar, que va a ser poco tiempo. No sabemos cuánto es, por eso sí que no podemos decir. ¿Qué hacía este? Join espera. Ah, Espera que en este caso Aguilot muera. ¿Sí? está bien. Y a ver, ponele otro mensaje más antes del while que diga que inició la ejecución del hilo. Oye, Y ponele uno al final de todo que diga que terminó la ejecución. Así vemos el mensaje. bueno. Más abajo del todo. Acá, En la última línea la última línea del main, del método main. Ah, bien. ¿Acá, No, profe? no, la última línea del método main sería en la línea 25, Ajá. pero dentro de esa misma. Bueno, ahora veamos si está todo bien. Pasa por parámetro de la clase, le dan el start. Preguntamos si está vivo, imprime, esperamos. Bien, ejecutalo, a ver. Fíjense que se fue espaciando con casi Sí. 2, 4, 2, 4. Como que mantuvo bastante el tema de esperar 4 segundos. Porque fíjense que el hilo main espera un segundo y el otro cada 4 segundos tira un nombre, ¿sí? Y fíjate que en promedio tenemos 4 de esperandos. Eso está bastante bien. Salvo ahí entre el 0 y... Claro. Entre Nabil y Pablo. Vamos a ver si hace efectivamente la interrupción achicando el tiempo, la variable tiempo. Y sacarle la multiplicación y ponerle, no sé, 4, 5 segundos. O sea, 5000 ponele. En vez de toda esa multiplicación, borra todo y pone 5000 solo. ¿Pero eso no serían 5 horas? Sí, por eso también borrar la multiplicación. Ah, ahí son 5 segundos. Ahí son 5 segundos. A ver si lo Ahí está. interrumpe. Algo que deberían de fijarse cuando estén trabajando ahora con hilos es que efectivamente se haya finalizado la ejecución. Sí. Fíjense que si se queda colgado va a quedar el cuadradito rojo ahí. Rojo, justamente. Ahí saltó en el... Bien. Lo esperamos mucho. Pero sigue. Ah, no. Sí. Ah, sí, mira. Fíjate qué estamos haciendo en el catch de mensaje. En la clase mensaje. No estamos haciendo nada. Sí. Entonces ahí lo que podemos hacer es, lo que habíamos visto en la diapositiva es o hacer un return o hacer un throw de interrupted exception. Sí. Pone cualquiera de los dos
y veamos qué pasa. Pero para acá lo que hicimos, ¿qué pasó acá? O sea, se interrumpió el hilo y Sí, acá quiso volver a imprimir, pero ¿cómo? claro, lo que pasa es que el mensaje, el hilo main, dijo, le dijo, che, te esperé demasiado, te interrumpo. Pero el hilo mensaje no hizo nada al respecto. ¿Sí? O sea, imprimió el print stack, que es lo que vemos, pero después siguió su ejecución. Ahí lo que tenemos que hacer es o terminar la ejecución, haciendo un return, Ah, o lanzando una excepción de interrupted exception de nuevo, para que lo cache, para que lo capture ejemplo de hilos. claro. Probemos a ver. ¿Se entendió eso? Sí. Ajá. Si ponemos que retorne la interrupción esa, la tendríamos que manejar acá en el ejemplo de hilos, ¿no? Sí, en realidad no estaría... Es como que no mostrás nada, pero y vuelve la ejecución a donde está, algo así. Claro, ya deja de tener su... Deja de tener el control de las ejecuciones de ahí, devuelve directamente, ya está como... ¿Vieron cuando hacen un return dentro de un for, por ejemplo? Que el for se termina y se va la línea de control de ejecución a otro punto del programa, ¿sí? Acá pasa exactamente lo mismo. Fíjate que ahora sí nos hizo caso en la interrupción. Entonces, para que tengan en cuenta es esto, ¿sí? La interrupción de un hilo desde otro hilo necesita sí o sí que el programador maneje esa interrupción de una forma. ¿Cómo nos damos cuenta que se interrumpió? Los hilos, los métodos join, los métodos de sleep te obligan a tener un try ahí y capturar las excepciones interrupted exception, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos haciendo en la clase de mensaje, en el método run, una ejecución de un código que es muy pesado, pero que no justamente no tiene un join o no tiene un sleep, no te va a obligar a que vos hagas un catch de interrupted exception, pero vos sabés, porque estás haciendo un hilo, que esa excepción puede llegar a suceder, ¿sí? Entonces lo que tenés que hacer es preguntar si recibió alguna interrupción o no, y si sucedió eso efectivamente, lanzar una interrupción interrupted exception, ¿sí? Fíjate, volví a mensaje. Ahora, en vez de poner un return, pone un throw interrupted exception. ¿Cómo es TH es. Y ahora new interrupted exception. Pasa que tengo esto, ¿no? No le pongo throw E de último. No, nada que ver. No, está bien. Tendría que funcionar eso. ¿Qué dice un handle exception type interruption? Claro, porque cuando uno hace eso en realidad tiene que hacerlo Bueno, con un try, no, dentro de un bloque try. A ver cómo estaba acá en la diapositiva. ah, Poner en el método run, arriba, un ¿cuál es throws. acá? ¿No? Sí, un throws Sí. y interrupted exception. El primero. ¿Y ahí qué te dice? Multiple markers on this line. La excepción no es compatible con throws en la clase. Run. Capaz porque tengo el throw ese, ¿no? Quizás porque ya tiene el try puesto y el try de catch. A ver, sacarle, pero tampoco vamos a saber si lanzó. Sacarle el try de catch. Porque en realidad el throw sirve para... ¿En qué momento? Cuando Ah, uno es verdad. está haciendo un procesamiento muy pesado Sí. y puede llegar a lanzar la excepción. Ahora, si no me equivoco, probemos. A ver, hace un control y anda el método sleep. Control y un clic en el sleep. Baja, baja. ¿No tiene cuerpo? No, porque es una cosa. Pero fíjate acá, y justamente lo que estamos tratando de ver es eso.
Sí. el método sleep ya tiene un throws interrupted exception. O sea, es justamente lo que estamos tratando de hacer ahora con el método, con el throws que queremos colocar en el run. Ahora Claro. por algún motivo no te deja, pero no entiendo el mensaje tampoco. Es como que te obliga sí Capaz o sí que a lanzarlo. este no te deja porque me parece que es excepción no es compatible con el. Con la cláusula de running to run. Claro, ¿eh? No, pero no lo puedes borrar. O sea, te va, la solución es borrarlo. Claro. Bueno, no sé si debe ser quizás alguna actualización de Java que lo cambie. Toda esta información de la diapositiva que le estoy mostrando ahora sale de la documentación oficial de Java. Sí. Pero tiene una aclaración arriba de que está hecho con la Java 8, si no me equivoco. Y después de eso salieron más. No sé si se evitó después el hecho de hacer un throws en un método run. Cuestión. Lo que nos tiene que quedar en claro es que nosotros nos tenemos que encargar de verificar si sucedió un interrupted exception o no y hacer algo al respecto. Porque es como mandar un mensaje directo, nomás. Es solamente eso. No es que va a obligar a que se cierre el hilo. Que es lo que pasó cuando teníamos el print stack, que se ejecutó todo entero igual aun cuando lo hayamos interrumpido. ¿Quedó alguna duda del método sleep, del método join, del método... ¿Cuál más vimos? Interrupt, el is alive. ¿Cómo? Sí o sí le tengo que mandar un objeto que implemente el método run. ¿Puede ser? Sí, porque si no, no vas a saber qué ejecutar en ese caso. Claro. Claro. Hagamos una cosa. En vez de start, poné el método run. Hilo.run. Y veamos cómo se ejecuta. Así vemos la diferencia entre uno y otro. Fíjense que toda la Claro. lógica esa de chequear si el hilo está vivo o no tiene sentido. No sucede. Porque se está ejecutando secuencialmente. Claro. Y fíjate que el CISO de inicio de ejecución justamente está antes y es como que se Claro, ejecuta si le pongo, eso. ¿no? Sí, pero o sea, estaría mal igual. Claro, claro. ¿Ven la diferencia? Pero para qué Claro. se entiende. Así Sí, que sí, se vio, se vio. importante que usen start y no run. En especial porque el ejercicio, esto se complica más y es complicado después de entender la salida por consola. Uno mostrás cosas pero no está seguro de si está sucediendo o no. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a explicar A otra cosa mí, más y ya... profe, a mí por ahí me queda una duda ahí cuando hacemos el try y ponemos hilo.join. Ahí estamos esperando a que el hilo este de los mensajes, que espere un segundo, ¿sería? ¿Algo así? No, el que espere un segundo está en la primera línea, luego de try. Hilo.join espera un segundo. ¿Eso qué Claro. es lo que sucede? Hace que el método main salga del procesador. Por un segundo. O al menos un Sí. segundo. ¿Eh? Pasado ese tiempo vuelvo a entrar, vuelvo a chequear si terminó su ejecución. Y así hasta que le demos el interrupt en este caso y que nos va a dar bolas si mensaje pusimos algo para que lo capture y hagamos algo al respecto, ¿no? En cambio, el último hilo.join, lo que hace es, bueno, ya está. Espero indefinidamente a que termine y después yo termino mi ejecución. Ah, claro, sí, sí.
Bien. Paso a compartir pantalla yo. Gracias, Nabil, por programar. A ver. Esto sale de acá. Pantalla. Bien. Y yo le muevo acá. Estamos acá. Ahora, ¿cómo hacemos para que los hilos se comuniquen entre sí? Si recuerdan la primera diapositiva, lo que se comparte entre sí son tanto archivos como el espacio de memoria, ¿sí? Y si recuerdan, cada vez que nosotros hacemos un nudo de algo, estamos haciendo reservando un espacio de memoria para un objeto, ¿sí? Entonces, los hilos entre sí, si la visibilidad del objeto lo permite, podrían verse entre sí, ¿sí? Setear valores en común. Ahora, eso puede causar muchos problemas, que son los que están listados ahí abajo, ¿sí? Interferencia sería cuando dos hilos realizan operaciones sobre la misma información y se solapan las ejecuciones. Supongamos que tenemos un hilo que lo que hace es lee una variable y hace una operación matemática sobre él y luego la imprime por consola, ¿no? Y después tenemos el hilo 2 que hace exactamente lo mismo, es una segunda instancia de ese mismo hilo. ¿Habría interferencia? Sí. Entre la lectura del hilo 1 y la modificación del valor, el hilo 2 hace la misma ejecución intercalada entre sí, ¿sí? Entonces tendrían lecturas erróneas. Que pasaría a ser el segundo error también, ¿sí? Cuando los dos hilos no ven el mismo valor sobre el mismo dato. ¿Está? Porque no acceden de forma atómica, sería. Creo que el concepto lo tienen de base de datos, ¿sí? Vieron que las transacciones se realizan atómicamente. Bueno, acá, cuando uno está hablando de sincronización de la modificación de una variable, también tendrían que ser atómicas. Bien, inanición es cuando un hilo no puede obtener un recurso, tiene una muy baja prioridad con respecto a otros, ¿sí? A los demás hilos. Y eso hace que el hilo se quede esperando ahí a tener un espacio de tiempo de ejecución dentro del procesador, pero esté constantemente siendo pasado por encima, entre comillas, por otros hilos con mayores prioridades. Entonces el hilo se muere de hambre, por así decirlo. Eso quiere decir, bueno, inanición, ¿no? Deadlock es algo un poquito más complicado, que lo que hace es, bueno, el hilo 1 y el hilo 2, llegado a un punto de su ejecución, necesitan de una acción del otro hilo, ¿sí? Entre sí. Entonces los dos se quedan esperando entre sí a que algo suceda y no avanzan, ¿sí? A diferencia de un live lock, que lo que hace es, se esperan entre sí, pero hacen una ejecución al respecto. Hay un ejemplo fácil de entender ahí del live lock, que es cuando uno va caminando uno va caminando y se cruza con alguien y se enfrentan y van como por el mismo camino, y uno se mueve a la derecha y el otro también se mueve a la derecha y te mueves a la izquierda y el otro también. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Bueno, el live lock sería una analogía de eso, por ejemplo. Vos estás haciendo algo, efectivamente vos te estás moviendo hacia la izquierda o a la derecha, pero el otro te está bloqueando para que vos avances todavía. En cambio, Deadlock no, es como si te hubiese chocado y te hubiese quedado ahí tirado en el piso, ¿sí? Si no lo entienden, no se preocupen. Son conceptos que van a entender mejor en sistemas operativos. La idea de lo que vemos ahora es que ustedes, cuando lleguen al sistema operativo, digan, espera, esto creo que lo vimos en algún momento. Nada más. Que lo entiendan muy por encima. Ahora, los métodos se pueden sincronizar, ¿sí? Para evitar los problemas que están arriba. O al menos en alguna parte, ¿sí? Si está bien implementado, lo evitas.
Cuando uno sincroniza el acceso a un método, no es posible que dos invocaciones a este objeto se solapen, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo y se va a entender mejor. Cuando un hilo está ejecutando un método sincronizado de un objeto, todos los demás hilos que intenten ejecutar algún método sincronizado de esa clase suspenden su ejecución hasta que termine el otro, ¿sí? Y cuando se sincroniza un método, el sistema lleva la cuenta del orden de las llamadas al método, haciendo que todos los demás hilos vean o sepan el orden correcto de los cambios realizados sobre el objeto, ¿sí? Estoy seguro que no se entiende nada, pero ahora cuando lo veamos de forma práctica lo vamos a entender. A ver, Profe, una pregunta. sí. ¿Esto de que los hilos se comuniquen se utiliza? ¿En qué situaciones se utiliza? Se utiliza, por ejemplo, imagínate que en el ejemplo que acabamos de hacer, que escribió Nabil, en vez de consumir el arreglo de forma local, lo obtengas, por ejemplo, de un archivo, ¿sí? O de una variable inclusive. Que tengas una clase mensajes y que tu hilo vaya sacando objetos, strings, de esa clase mensajes. Otro hilo podría también estar sacando objetos de ese hilo, ¿sí? O por ejemplo, tu hilo necesita... En la clase anterior habíamos dicho, por ejemplo, de que se podría trabajar para multiplicar matrices. Haces una subdivisión de matrices y de un lado tenés un resultado, del otro hilo tenés otro resultado y así, ¿sí? Ese resultado lo tenés que comunicar a los demás hilos de alguna forma, o al menos al hilo main, ¿no? ¿Cómo lo haces? Sí, sí. Pasando una referencia de ese objeto entre hilos. Ah, ok. Vamos a hacer un ejemplito. Temp2. Esto acá. Y voy a abrir detrás de acá. ¿Quieren programarlo o lo programo yo? Es re cortito. Mucho más corto de lo que acabamos de hacer. Bueno, lo hago yo. No, programalo vos y más te preguntaba. Entonces, ejemplo, recurso compartido. No quiero esto. Bien. Primero vamos a hacer el recurso compartido. Vamos a hacer un contador. Contador va a tener... seguramente se ve chiquito, ¿no? Contador. Sí, puede ser. Y ahora vamos a hacer un get. Solamente un get porque vamos a hacer métodos para que vaya incrementando y decrementando las variables del contador, ¿sí? Entonces, public void incrementar. Que lo que va a hacer es contador más. Y otro método que va a ser public void decrementar. Contador menos menos. Bien. Fácil, ¿no? Tenemos un objeto contador, que es lo que vamos a compartir entre hilos. Y vamos a tener un método que incrementa el valor del contador, ya inicializado en 0, o lo decrementa en 0. Lo decrementa de 1 en 1, ¿sí? O lo suma en 1 en 1. Y otro método para poder obtener el valor del contador. Bien, ahora vamos a hacer un hilo. Modificador. Acá, creo que seguramente lo han visto, pero acá podemos hacer ya que implemente una interfaz. O que extienda a otra clase, ¿eh?
Y ya me viene con todos los métodos que tengo que implementar. Bien. Acá vamos a necesitar una referencia a ese objeto contador. Contador. Y vamos a necesitar un constructor. Vamos a hacer un get. Solo get. Y un constructor. Contador. Bien. Mi costumbre siempre es colocar los get y set al final, así que le voy a mover esto acá. Ahora, vamos a hacer que incremente muchas veces. Y eso lo vamos a hacer con un for. Con este. Vamos a hacer que lo haga muchas veces. ¿Cuánto tenemos ahí? ¿10.000? 100.000 veces. Y lo que vamos a hacer es get contador, incrementar. Y vamos a primer mensaje porque si no, no vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Vamos a obtener el nombre del hilo. ¿Cómo era? Current thread y get name. Más y un espacio. Vamos a colocar ahí unos 2 puntos. Más get contador. Get contador. Y ahora vamos a llamar a decrementar para que siga haciendo modificaciones. Pero no vamos a hacer que decremente todo. Vamos a hacer que decremente la mitad. Si yo ejecuto un solo hilo, ¿qué me quedaría en contador? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Si yo ejecuto este hilo, si lo ejecuto, hago una instancia de hilo y lo ejecuto, le doy el start. 50.000. Claro, ese es el mensaje que debería estar, ¿sí? Me imprimiría 100.000 veces esto y después 100.000 veces el resto de eso. Vamos a hacerlo más chiquito para que lo podamos ver en pantalla. Vamos a sacarle todos los ceros. Ahora después se van a dar cuenta por qué puse tantos, ¿sí? Vamos a new. Todos lo ven, ¿no? ¿Alguien que quedó con dudas de eso o no? Sí, se ve. Bien. Y ahora lo que habría que hacer es crear mi contador. Contador. Sí. New contador. Crear T1 y ponemos new thread y adentro new hilo modificador. Perfecto. Bien, vamos ya directamente a poner dos. Ahora lo iniciamos. A este también. Y ahora es importante que esperemos a que finalicen los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos saber cuál fue el valor último que obtuvo, que tenemos en contador, en la variable contador. Y esto va a ser falta un try un catch. Este también. Y un CISO de finalizo con más
c.getContador. A ver. Fíjense, empieza el 0, el 1. 0, 1, 0, 1. Fueron sumando elementos hasta llegar a 19, en donde uno ya empezó a decrementar. Y decrementar, ¿no? Y nos quedó con 10. Que es lo que estaría bien, ¿sí? Porque hemos puesto que incremente 10 y que después reste 5. Ahora, si empezamos a hacer más elementos... Ahí tenemos 1.000.000. No, 100.000. Y acá tenemos 50, 1, 2, 3. Fíjense que ya el valor no sería el esperado. ¿Por qué sucede eso? ¿Alguien se anima a decir por qué pudo haber pasado eso? Puede ser que haya habido un traslapamiento. Claro. Hay un solapamiento, una interferencia en realidad, y al mismo tiempo hay una inconsistencia de datos, ¿sí? En algún momento mi hilo 0 o el hilo 1 leyó, porque fíjense que para poder hacer esto acá, para incrementar el valor, Cada hace utiliza el falta. mismo método. Claro, hace falta leer el valor y sumarle 1 y asignarlo, ¿sí? No es esto que tenemos acá en contador en una sola línea, en realidad son muchas más. Leer el valor, sumar 1, almacenarlo otra vez en memoria, ¿sí? Entonces, justo en el medio de eso, de esa subdivisión de tareas, salió un hilo y después entró el otro, leyó el valor incorrecto y después se sumó doble o se restó doble. En este caso se restó de más. ¿Sí? Dice que si lo hacemos otra vez. Ahí se sumó de más. Y así, ¿sí? La solución a esto es simplemente haciendo que se sincronicen. Synchronized. Esto hace que cuando un hilo entra a incrementar, por ejemplo el hilo 0, ¿no? El hilo 0 entra a incrementar, si el hilo 1 quiere o entrar a incrementar o entrar a decrementar o a obtener el valor, va a esperar a que termine, ¿sí? Y viceversa. Fíjense que ahí ya finalizamos bien con el valor que tendría que estar. Todas las veces que podamos. ¿Lo van entendiendo? ¿Fue fácil de ver? Sí. Es fácil de ver, ¿no? Sí, Sí. sí. Bien. Igual yo he cursado ya sistemas operativos, así que lo entendí un poquito más fácil. Bien. Yo acá, a ver. Tengo otro ejemplo que no llegué a explicarle. Mostrárselo. Que forma parte, no sé si está visto, no sé si está visible también. Fíjense que ya tengo acá metido el ejemplo para no pifiarle mientras ustedes están viendo el programa. Este es otro ejemplo. Esto causa un problema a propósito. ¿Sí? No sé si se ve bien. Y está sacado de la documentación también. Lo que hace es... fíjense. Inicializo un hilo que se llama Pepe, ¿sí? Y uno que se llama Juan. Después, en la ejecución de Pepe, lo que hace es recibe la llamada y comienza, ¿sí? Y Juan hace lo mismo. La idea es que si uno recibe una llamada, inmediatamente lo que hace es devolver la llamada, ¿sí? Entonces,
al estar sincronizados lo que sucede es que se terminan bloqueando. ¿Ves? Juan me llamó, entonces no sucedería la devolución de la llamada, ¿sí? Se quedan los dos clavados ahí en este método. Fíjense que la ejecución todavía no se terminó. ¿La ves? El programa está en el procesador infinitamente. Esto no les va a suceder. Porque ustedes no van a tener esto de que ejecuten una llamada o un método desde otro hilo. Así que no les va a suceder en ningún ejercicio, ¿sí? Pero sepan que, en especial cuando lo vean en sistemas operativos, puede suceder esto, ¿sí? De que si un hilo se queda esperando a que otro hilo haga una cosa, la ejecución se puede terminar. Y es muy posible también que si no manejan esto de la sincronización como... no. Acá. Esto de la sincronización en los métodos, es posible que se quede esperando ahí infinitamente por algo, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Simplemente eso. El ejercicio más complicado que tenemos, que es el de productor-consumidor, que vamos a hacer en la clase que viene, es muy parecido a esto, ¿sí? Vamos a tener un elemento que es compartido, que tiene que estar sincronizado, y vamos a tener un hilo que agregue elementos a un arreglo, ¿sí? Y otro hilo que vaya consumiendo elementos de ese hilo, ¿sí? Un hilo que produce y hilos que consumen, ¿sí? Básicamente es eso, no hay mucho más. Mientras entiendan qué es lo que tiene que estar sincronizado y qué no, van a estar bien en el examen, en el parcial. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿No? Por ahora no. Yo tengo una... ¿Sí? Yo tengo una... Ah. O sea, ¿me estoy escuchando yo a mí mismo o justo alguien va a hablar? No, habla, pregunta. Ah, ok. No, yo tengo una pregunta. ¿Puede ir cuando pone 100.000 y 50.000? Ahí como que eso no me había quedado tan claro, pero ahora que lo volví a ver, ahora sí, como que entendí, digamos. Sí, por ahí es que imprime muchas cosas acá, ¿no? Por ahí se complica. Si lo hacemos más chicos se ve. El tema es que no se ve la inconsistencia esta del sincronizador. A ver, probemos por las dudas. ¿Qué sucede? Creo un hilo de cada uno y le doy la ejecución, ¿sí? Espero a que terminen y imprimo el valor final del contador. Entonces, justo ahí me borró 1, 2. Pero sería thread 1 le suma 1, después le suma 2, después 3, ¿sí? Y después thread 0 también empieza la ejecución y empieza a imprimir, ¿sí? Las modificaciones que va haciendo sobre el hilo. Así hasta finalizar. Ahora nos da bien y valor porque son pocas ejecuciones. Pero cuando ahora incrementamos este valor, son muchas más ejecuciones y las probabilidades de solapamiento son mayores, ¿sí? Me faltó un valor. Fíjate que inclusive hay con 100.000, 200.000, 300.000 ejecuciones de métodos, fallan muy pocas. O sea, se fueron intercalando, pero en muy pocas situaciones, ¿no? Ese solapamiento de llamados a métodos e inconsistencia en la lectura del valor contador
se evita colocando el synchronize en los métodos que manipulan la variable de contador, ¿sí? Tanto en la lectura como en la modificación. Eso hace que cuando el hilo 1 entre a este método, el hilo 2 no pueda entrar ni a este, ni inclusive a incrementar. ¿Sí? Entonces se evita que el hilo 2 lea valores que son incorrectos o decremente sobre un valor que ya fue sumado o restado por el hilo 1 o el hilo 2. ¿Se ve? Y la base de todo, digamos, es esta, ¿sí? Fíjense que yo creo acá una variable, un objeto contador. Esto traspasado físicamente sería que estás creando en memoria un espacio para este objeto, que va a tener almacenado este contador que estamos modificando, ¿sí? Este que está acá. Entonces, tanto mi hilo 1 como mi hilo 2 están trabajando sobre la misma variable. El problema está porque están compartiendo el valor, ¿sí? Si yo hiciese un contador 2, no sucedería este problema. Tendría un solo contador para cada hilo, ¿sí? Claro, y por eso tienen que estar sincronizados los métodos. Si no, si está el otro contador 2, haría falta, ¿no? Claro, porque cada hilo tendría su propio contador y lo iría modificando Claro. correctamente, no habría solapamiento. Acá sí hay solapamiento porque están usando el mismo objeto y llamando a los mismos métodos que modifican lo que están compartiendo, ¿sí? Con el contador. Y el otro ejemplo que le estaba mostrando recién, que era el de deadlock. Está del otro lado. Fíjense que justamente por estar sincronizados ocurre el problema, ¿sí? Cuando recibe la llamada, le manda la instancia del otro objeto y pide al otro objeto que le devuelva la llamada, ¿ven? Y viceversa. Entonces, cuando lo ejecutase, uno se queda esperando al otro. Si le sacáramos el sincronizado, no tendríamos el problema de deadlock. Se harían las devoluciones de llamadas, ¿sí? Pepe recibió la llamada de Juan, entonces Juan después le devuelve la llamada. Y así. Pero al estar sincronizados, uno entra a una ejecución y el otro también y se quedan ahí esperando, porque no pueden entrar al mismo tiempo. Que sí les sucede cuando se lo saca. Y eso es lo que les decía después, de que en realidad ustedes no les va aún sincronizando el contador, no va a tener problemas después de bloqueos. Porque un hilo no va a ejecutar métodos del otro hilo. Simplemente ustedes se van a estar comunicando con las modificaciones de una variable, ¿sí? En el examen del segundo parcial, ¿sí? Este contador se complejiza un poco más porque lo que hacemos es pasar objetos de algo, ¿sí? Y contador lo que va haciendo es ir guardándolos en un arreglo. Y lo que tenemos nosotros acá va a ser un método que sea sacar elementos de ese arreglo o insertar elementos en ese arreglo, ¿sí? Y esta lógica de que estén sincronizados es necesaria para que no saque elementos que ya fueron retirados por otro hilo o no inserta elementos cuando no debería estar haciéndolo, ¿sí? Es eso. Si ya entendieron que un hilo, al pasarlo por parámetro acá, en el constructor, un objeto, y luego lo manipula sin que los métodos de manipulación estén sincronizados, causa el problema de inconsistencias en la lectura, ya estamos. Ese es el objetivo de que tengan que entender, ¿sí? Que tienen que entender para el examen. ¿Lo ven? ¿Queda claro?
No sé, es en la que a ver acá. Bien. El 11 va a ser feriado, así que no van a tener práctica. El 13 ya empiezan con el práctico, pero van a haber ejercicios muy simples, ¿sí? No va a ser un productor consumidor aún. Nosotros vamos a hacer ese mismo día en la práctica eh, un ejemplo completo de productor consumidor. Y ahí vamos a sacar todas las dudas que haya. A todo esto, ¿sí? Perdón, siga, siga. Después le pregunto. A todo esto ustedes ya van a tener que haber visto un video que yo explico, el productor consumidor. Pero bueno, estoy seguro que aún habiendo visto el video van a querer hacer un ejercicio conmigo en este caso, ¿sí? O en consulta, ¿sí? Y bueno, después tienen bastante tiempo hasta llegar al examen, así que no se duerman, no dejen todo para la última clase en el examen y practiquen mucho. El problema que tiene esto es que uno se puede llegar a marear en una marea de sumatorias o restas, en este caso. Y en el examen es muy parecido porque en realidad vos estás insertando elementos en un arreglo o sacando elementos de un arreglo. Entonces hacer el seguimiento a mano se complica. Eh, y van a ver si está bien realizado o no, porque el programa se va a quedar colgado así ejecutando o no, ¿sí? Eh, es cuestión de práctica nada más. ¿Qué ibas a preguntar, David? Claro, o sea, no me. Lo del parcial en realidad es como, como si fuera un patrón, ¿no? Puede ser. No es que es un ejercicio tipo y nosotros tenemos que hacer ese mismo ejercicio, sino que vamos a tener diferentes enunciados. Pero siguiendo el mismo diseño, algo así puede ser. Claro, la problemática es la misma. Siempre es productor-consumidor, ¿sí? Es algo un hilo que produce elementos, lo va guardando en un objeto compartido y otro que van consumiendo, otros hilos que van consumiendo. El examen va a ser el mismo problema pero con diferentes palabras. Y lo que le añadimos o le vamos cambiando es, bueno, poneme una excepción en algún lado, una herencia en algún lado, ¿sí? Puede ser que el objeto ese que estás compartiendo en realidad sea una clase que hereda de otra, ¿sí? Y que estés pasando elementos. Entonces tienen que entender que es el objeto que estás compartiendo, por ejemplo, puede ser en distintas instancias de objetos hijos distintos, algo así, ¿sí? Hay una vueltita ahí extra que deben de entender. Que si entienden herencia y entienden lo que acabamos de ver ahora, lo van a entender fácil. Bien. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿podría mostrarlo del calendario, lo que queda? Esto lo estaba haciendo justo antes de que empiece la clase, así que quizás hay algunas cosas que no... En lo de práctica está seguro que es así, ¿sí? En teoría ya no estamos quedando cortos de contenido, así que quizás no haga falta llegar hasta la última clase, obviamente. Lo que Sí, queda no, es... le quería consultar viste que en la semana 15 y 16 hay 2 fechas de trabajo final. Sería como una primera instancia y la otra una segunda instancia. No, esto lo puse porque, viste que queremos hacerlo presencial y hay aforo. Aforo es como un límite de personas para Ah, que puedan entrar en el laboratorio. claro. Que ahora está en duda por lo que acabamos de... algunos vieron, yo también lo vi, una noticia en donde supuestamente esa restricción de 1,5 metros que existía ya no está. Así que no sé, quizás no haga falta. Pero en el laboratorio pueden entrar 12 personas nomás, entonces podrían entrar no todos los grupos al mismo tiempo. Lo mismo pasa con el examen. El segundo examen sería
Fíjate que es el mismo día también, ¿no? Pero sería en la hora de la práctica entra un grupo y en la hora después de teoría entraría otro grupo más. Y así. Claro. Claro, porque el trabajo final es una sola instancia donde se aprueba o no. Ah, eh, en teoría sí. La práctica me ha dicho que no, que en realidad siempre llegan acá a esta fecha con el trabajo a medias y le meten duro una semana y llegan con algo digno a esta fecha. Esto que está acá, todo esto que está acá es opcional. Si nos ahorramos esa última semana, mucho mejor. Si llegan a entregar un trabajo final digno de probar a esta fecha, ya está. No, terminamos. Profe, con el tema del segundo parcial, ¿podemos llevar en la compu o usamos las del laboratorio? ¿Cómo es el tema ese? ¿O es a elección? No, pueden llevar su computadora, pueden ver sus proyectos anteriores también. Eh, no hay problema con eso. Buenísimo. Lo que sí no pueden es buscar en internet, pero si llegan a ese punto en el examen, están hasta las manos. No van a probar. O sea, no suman ni resta, digamos. Perderían tiempo más que nada. Y más que ahora son 2 horas nomás. Eso está en duda porque el protocolo que escribió el departamento dice que son 3 horas, con 1 hora en el medio para limpieza, que me parece muchísimo. Y después la documentación que envió a facultad dice 2 horas y media, que tampoco sé. Y nosotros, al menos antes, teníamos reservado el laboratorio por 2 horas. Y después venía otra materia. Que eso ahora tampoco lo sé. Tendría que hablar con el laboratorista. Pero bueno, por lo pronto lo que voy a hacer es esa documentación para presentar, para reservar el laboratorio. Tiene que tener una anticipación de 15 días, así que voy a tratar de hacer presencial todo lo más posible que se pueda, creo que es a partir de acá. Entonces tendríamos una consulta presencial, el examen presencial, esta consulta también, bueno, todo lo que está acá, todo lo que viene ahí. ¿Sí? Simón. Bien. ¿No tienen más dudas? No. Bueno. Bueno. Hasta luego entonces, chicos. Después subo este video y también les subo los ejemplos de hilos y vayan haciendo prácticos, ¿sí? Y consulten, no se cuelguen. Ok, muchas gracias. Bueno, Chao. Divertido. Hasta luego. buen fin de semana. Igualmente. No, profe.